Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amantísimo Jehová Dios Todopoderoso. Venimos ante tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, Señor, dándote las gracias, Señor, por un día más. Un día más que tú nos has permitido, Señor, para adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Dios mío, Padre. Reconocer que tú eres el alfa, la omega, principio, fin, toda potestad, Dios mío. Que tú eres el que fuiste ayer, hoy y será por los siglos de los siglos. Que sin ti nada somos, mi Dios, que debemos honra a ti eternamente, Señor. Por eso en esta noche, Dios mío, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para oír tu palabra, Dios mío, porque necesitamos tu alimento cada instante de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias a todos aquellos que se han conectado y que están dispuestos a oír palabra del Señor. En esta noche vamos a estar hablando sobre lo que es el verdadero pan, lo que es el pan. Cuando nosotros escuchamos la palabra pan, muchas veces nosotros pensamos alimento. Nunca realmente pensamos que es pan, pan, sino alimento. Ay, Dios mío, ¿cómo será el pan? Hoy no falta el pan, que no nos falte el pan en la mesa. Que no nos falte el pan en la mesa quiere decir que no nos falte el alimento en la mesa. Y sabemos que el pan es un alimento. Por lo general, decimos que el pan es de harina. Hay muchas clases de pan. Pan de harina de trigo, pan de harina de maíz, pan de harina de arroz, el pan de vida, el pan de cada día, que es el alimento. Realmente eso es lo que tipifica la palabra pan, viene de alimento, sustento. Nosotros tenemos que también interpretar esa palabra, porque esa palabra está escrita en más de 400 veces en la palabra del Señor, y nuestro Señor Jesucristo realmente se compara con el pan. Mira qué cosa tan hermosa. Realmente Él se compara con lo que es el pan. En el libro de Mateo podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, le dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso, qué lindo. Esto aquí significa, la palabra significa vida, significa alimento, como le había explicado anteriormente. Todo lo que sale de la boca de nuestro Creador, todo lo que sale del corazón de nuestro Creador es alimento a nuestro cuerpo, alimento a nuestra alma y alimento a nuestro espíritu. Porque dependiendo de cómo esté tu espíritu conectado, entonces tu alma obedece. Recordemos que el alma obedece más bien a la carne que al espíritu, pero cuando el espíritu está conectado a la fuente, ¿verdad? De vida, realmente la carne inmediatamente por a través del alma se somete también. Es fácil tanto para el alma como para la carne someterse porque ya el espíritu tiene convicción de que ese espíritu le habla al espíritu de Dios, camina por Dios, escucha la palabra de Dios, se somete a ella. Pero cuando simplemente somos oidores de esa palabra, cuando simplemente somos espectadores, cuando simplemente nos las aprendemos como un poema, nos las aprendemos de memoria para marcar la diferencia de sapiencia, para que sepan que sabemos, conocemos de Dios, que nosotros también vamos a la iglesia. Oh, sí, que también somos llamados hijos de Dios. Somos llamados porque nos ven con la Biblia debajo del brazo. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón convencido y ha habido una convicción en nuestro corazón de ser realmente oidores?
comemos nosotros la palabra, porque cuando Dios dice que nos alimentemos, nos manda a comer. Yo creo que he predicado sobre esto en alguna ocasión, que estuve predicando cuando Dios me hizo el llamado hace más de 35, 40 años atrás, que me dijo, come mi palabra. Y literalmente iba yo en el carro manejando, comiéndome un pan francés de esos pequeñitos, que aquí le dicen pitufo, algunas personas, ¿verdad? Pero en esa época se le llamaba pan francés, lo vendía entre panecitos por $1. Siempre me comía porque era un pan de agua. Y ahí el Señor, con ese desayuno y una taza de café que me iba bebiendo, camino a mi trabajo, me dijo, come. Y detuvo y cerró mi garganta hasta que yo convirtiera esa pizca que era una cascarita de ese pan, porque no dejó que yo abriera mi boca, sino simplemente una pizca de ese pan. Y ese pan sabía cebada, sabía manjar, sabía cielo, sabía Dios, sabía riquísimo. No te puedo decir el sabor específico, porque era tan rico, es que no hay palabra para expresar. Se volvió en mi paladar rico, y luego cuando a Dios le pareció, como a la media hora, me dijo, traga. Y luego con palabras audibles me dice, así mismo quiero que coma mi palabra y se la dé a mi pueblo. Vive Cristo, que estoy en la presencia de Él y digo la verdad. Así me dice, quiero que coma mi palabra y la enseñe a mi pueblo, porque el pueblo ha pecado por falta de conocimiento. Mi palabra ha sido distorsionada. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. Es importante saber que el alimento espiritual viene primero que el alimento físico. ¿De qué nos vale llenarnos el estómago, satisfacer la carne, el paladar, si nuestra conciencia está dañada? Si nuestro corazón está árido, si nuestros pensamientos van camino al mal. Por eso es importante el alimento espiritual y no decir que conocemos palabra, porque también he predicado sobre el Salmo 23, que todo el mundo, hasta los inconversos, se conocen Jehová y mi pastor, nada me faltará en lugares y etcétera, etcétera. Y lo saben completito mejor que yo. Pero la diferencia es que tal vez yo no lo recite como muchos, pero sí me lo aplico cuando lo leo, sí lo entiendo, sí trato de vivirlo al máximo. ¿Por qué trato? Porque todavía no soy perfecta. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, aunque caminemos en la perfección, en cualquier momento podemos fallar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Las emociones nos traicionan y caemos en pecado. Por eso es importante entender, analizar y tratar nosotros primeramente de comer, de saborear ese manjar, que se convierta la palabra del Señor en un manjar dentro de nuestro paladar antes de digerirlo, porque cuando ya lo hemos digerido, entonces sale, entonces esa palabra digerida, bátalo, tuéstano, va al subconsciente, penetra el alma. Y ahí cobra vida esa palabra, y cuando sale de tu boca, sale con poder y autoridad para derribar toda fortaleza del enemigo que está aquí en el mundo como león rugiente.
El Señor llama a un arrepentimiento y a un comer, a un alimentarse de su palabra para que seamos libres realmente nosotros primeramente y luego podamos alcanzar a aquellos que se están perdiendo, porque tú no vas a poder traer al que se está cayendo si tú estás tambaleando. Tenemos que estar firmes en la roca, tenemos que estar firmes en la palabra, tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque Dios hay uno y una misma palabra. Cristo vive. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 6, 35, que es el versículo del ministerio Pan de Vida, le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Si nosotros vamos a Cristo, nunca tendremos hambre porque estamos en su presencia. Por eso fue que él dijo cuando los discípulos le dijeron: mira que ellos dicen y critican que hoy sábado, los judíos lo criticaban porque un sábado él estaba comiendo y recogiendo espiga con los discípulos. Y él dijo que si el dueño del sábado estaba con ellos, no tenían por qué guardarlo, porque estaban disfrutando de la mesa del Señor, de la presencia. Yo soy el pan. Si estamos con Él, estamos saciados. Si estamos con Él, estamos bendecidos. Si estamos con Él, no tenemos carencia. Si estamos con Él, somos más que vencedores. Si estamos con Él, nada tenemos que buscar en el mundo, porque Él sacia. Dice más hacia adelante: y el que en mí cree, solamente basta con nosotros creer y no nos dará sed, porque a medida que vamos comiendo el pan, el cuerpo va produciendo su líquido y más saliva y más saliva. Y esa sed será saciada porque es un manantial de vida, es un manantial de agua que produce la palabra del Señor, es un manantial de agua que produce el pan de vida. Por eso sumergirse bajo las aguas te puede confesar a nuestro Señor Jesucristo. Es importante para sellar nuestra confesión ante el mundo y ante los hombres. Cuando digo ante el mundo, me refiero ante los ángeles, arcángeles y ante el mundo astral, porque ellos tienen ojo y ven. Los árboles también sienten. Toda la naturaleza siente el poder de Dios y responde. La naturaleza responde, mas sin embargo nosotros no somos capaces ni siquiera de aprender la disciplina para tratar de llevarla. Shame on, como dice el americano. Qué pena, qué vergüenza que nosotros, teniendo el don de la palabra, el don de poder, porque Dios nos ha puesto a nosotros el querer como el hacer, nosotros mismos echamos mano al conocimiento de lo bueno y lo malo para nada, porque no hay disciplina, no hay obediencia ni siquiera con nuestro mismo cuerpo, no hay obediencia ni siquiera para con nosotros, porque la mente nos dice una cosa y nosotros en el corazón tenemos otra y nuestro cuerpo determina hacer otra por la vanidad, por la apariencia. Y es un debate constante entre tu yo pensante, tu cuerpo y tu espíritu. En el libro de Juan, más hacia adelante, bendito es el Señor, 6:51, dijo Jesús:
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso también lo dice Mateo 26, 28. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Qué lindo, qué lindo, qué maravilloso, qué esperanza de vida nos da el Señor. Solamente con recibirlo, confesarlo como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, reconocer que Él es el alfa y el omega, principio y fin, que Él es el verbo que estuvo al principio de la creación, cuando dijo hágase y se hizo la luz. Simplemente comer su carne es comer su palabra, es vivir conforme a como Él nos enseñó a vivir, es vivir en la paz, en la mansedumbre, en la misericordia. Y obviamente, cuando se tiene misericordia, consigo viene el perdón, porque son hermanas gemelas. Yo le resucitaré en el día postrero, el día que venga la venida del Señor. Qué lindo. El libro Segunda de Corintios, capítulo 9, 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestras justicias. Aquí nos vuelve a hablar del alimento de dar, que tenemos que dar según Él nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que compartir lo que se nos ha dado para ser justo, porque esto es alimento de vida eterna. Y Dios no nos llama a un grupito, sino nos llama a todo por igual, a todo aquel que quiera salvar su vida. No que quiera salvar su vida física, sino su vida, su alma, su espíritu en el nivel espiritual. Bendito es el Señor. Tenemos que crear conciencia de esta diferencia y correr con el Evangelio, porque Jesús está a la puerta y llama. Y Él claramente en el libro de Lucas, así como dijimos en Mateo 26 y ya vimos en el libro de Juan, nos manda a comer el pan, pero aquí nos manda aún más. Aquí nos manda a que hagamos esto siempre para que no se nos olvide, que cojamos pan y vino y que tipifiquemos que ese pan es la consagración, que estamos tomando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto espiritual entre tu espíritu, tu consciente y nuestro Dios, tu consciente y la divinidad, tu consciente y el yo interno que está en ti, que es Dios, tu creador. Es entre tú y Dios. Por eso Lucas 22, 19, puede hacerlo usted con su familia. Dice, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. Cuando Él dice, hace esto en memoria de mí, es para que nos recordemos que el cuerpo de Cristo fue dado por nuestros pecados. Tenemos que estarlo comiendo para recordar ese sacrificio inmolado
porque el pan es alimento, el pan es vida, el pan vivifica, el pan se mete al horno, el pan se masa. Oh, cuántas cosas pasa, qué proceso. Nosotros tenemos que pasar ese proceso que fue molido nuestro Señor Jesucristo para poder pagar la deuda de la desobediencia, y a través y por medio de su cuerpo molido y ensangrentado, su sangre derramada en el Calvario, fue pagada la deuda. Se rompió el velo que nos separaba de comunicarnos con Él, con nuestro Padre. Y desde entonces, después del Pentecostés, usted y yo tenemos acceso a decir: Abba, Padre. Usted y yo tenemos acceso a comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos acceso a comunicarnos con el Padre en el nombre de Jesús, recordando la crucifixión, recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nuestra voz sea oída en los cielos, para que nuestra voz sea oída en los cielos. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Tenemos que traer nuestro pecado a la cruz del Calvario. No solamente recordarlo y olvidarlo, sino traerlo a la cruz del Calvario para ponerlo por obra. Morir cada día a los pensamientos que nos llevan cautivo al mundo. Morir cada día a la avaricia, a la codicia, a querer marcar la diferencia de poderío en este mundo fallido, porque ya sabemos que este mundo está podrido. Ya sabemos que este mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Lo sabemos, lo sabemos. Vea las noticias, mire cómo está el mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, pero no quieren cerrar los ojos. Más bien muchos dicen que estamos viviendo en el tiempo de la ciencia, en el tiempo de la abundancia. Sí, por cuanto estamos en la abundancia, también estamos en la escasez. Porque mientras crecemos en la abundancia física y monetaria, morimos sediento de la palabra, hambriento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Morimos por falta de amor, morimos por falta de concientización, morimos cada día porque hemos dejado el primer amor, que es el pan de cada día, la palabra de nuestro Señor. Queridos hermanos, es tiempo de una reflexión. Yo le invito a su corazón que tú sometas tu mente a la palabra del Señor, para que tu corazón suelte todo lo que tiene escondido y el Espíritu Santo penetre y quite todo aquello que nos separa de Él, todo aquello que nubla nuestra mente, porque así como nos nubla a nosotros, también nubla a tus hijos. Tenemos que buscar la presencia del Altísimo y caminar en sus preceptos, caminar en los dichos de su boca, porque bien dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido y que sale de la boca de Jehová, de la boca del Maestro, de la boca de Jesús de Nazaret, el cual está con nosotros día y noche, el Espíritu Santo intercediendo por ti, por tu casa, pero tú le haces caso omiso porque tú estás muy ocupada. Cuando Cristo venga, te dirá lo mismo: apártate de mí, no te conozco, porque no le fuiste fiel. Que eso no te ocurra a ti, a mí.
Debemos de buscar en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo hemos fallado y arrodillarnos y pedirle perdón al Padre y pedirle al Espíritu Santo que entre a nuestro hogar, que entre a nuestra casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dejo esta palabra y te bendigo. Shalom, shalom.